¿Te has preguntado por qué alguien que solo te da migajas parece tan seguro de sí mismo? ¿Por qué te trata como si fueras fácil de reemplazar? La raíz de esta actitud no está en su fortaleza, sino en su debilidad. Proverbios 26:12 lo expone con claridad. ¿Has visto a alguien que se cree muy sabio? Más se puede esperar de un necio que de él. Este versículo revela que quien actúa con soberbia, dándote sobras emocionales, está cegado por una falsa seguridad que en realidad lo aleja de la sabiduría y la verdad. Hoy exploraremos cómo ese comportamiento esconde una herida no resuelta y cómo puedes invertir el dolor en poder espiritual. Te mostraremos cómo revertir la dinámica sin buscar venganza, sino despertando conciencia. Prepárate para ver lo que hay detrás de las máscaras y tomar el control desde tu fe. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Cuando alguien te da migajas, no está mostrando poder, está mostrando ruptura. Hay personas que saben exactamente cuánto darte para mantenerte cerca y cuánto negarte para que sigas sintiendo que debes esforzarte más. Esta dinámica que parece calculada y fría es en realidad el síntoma de una desconexión profunda. La desconexión de su valor espiritual, de su identidad en Dios. Porque cuando una persona sabe quién es, cuando ha sido restaurada por el amor de Dios, no juega con los sentimientos de los demás, no entrega afecto a cuentagotas, no mantiene relaciones como si fueran un trueque emocional. La carencia no está en ti que esperas amor, sino en quien solo sabe dar lo mínimo. Jesús lo dijo claramente en Mateo 12:34, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y qué revela alguien que da migajas? Que su corazón está seco, cerrado, lleno de miedo o de orgullo. No hay abundancia espiritual, solo un intento de controlar desde la escasez. Esta actitud se convierte en una trampa, especialmente para quienes tienen un corazón sensible, generoso y dispuesto a amar. Porque quien da migajas siempre encuentra a alguien dispuesto a creer que con un poco más de esfuerzo, con un poco más de paciencia, podrá recibir amor completo. Pero no es así. No mientras el corazón del otro no sane, no mientras siga desconectado de la fuente verdadera de amor. La Escritura nos ofrece muchas historias donde la falta de identidad y conexión con Dios llevó a las personas a tratar a los demás con indiferencia o manipulación. Uno de los ejemplos más evidentes es el de Saúl, el primer rey de Israel. Saúl comenzó su reinado con humildad, pero pronto se apartó del Señor. En su desconexión con Dios, comenzó a actuar desde la inseguridad, los celos y el deseo de controlar a otros, especialmente a David. No era que Saúl no supiera que David era bendecido, lo sabía, pero al estar vacío por dentro, no podía celebrar la bendición ajena. En lugar de entregar amor y mentoría, entregó lanzas y amenazas, no porque David hiciera algo malo, sino porque el corazón de Saúl estaba dañado. Eso mismo sucede con quien da migajas. Su escasez no es emocional, es espiritual. Tal vez crecieron en un ambiente donde el amor era condicional. Tal vez aprendieron que mostrar afecto es igual a perder el control. Tal vez no han conocido aún el abrazo sanador de Dios. Pero esa no es excusa para herir, para manipular, para crear vínculos donde uno se desvive y el otro se limita a alimentar la esperanza con gestos mínimos. En Proverbios 27:7 dice: el que está saciado desprecia el panal de miel, pero para el hambriento hasta lo amargo es dulce. La persona que da migajas no está saciada, está confundida. Se ha alimentado de afectos rotos, de patrones distorsionados, de la idea de que dar lo justo es suficiente. Pero ante Dios, lo justo no es suficiente. Él lo dio todo. Cuando Dios amó al mundo, no dio una muestra simbólica, no envió una señal pasajera, dio a su Hijo y lo dio completamente. Juan 3:16 lo resume de forma poderosa: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Ese es el estándar del cielo. Entrega total. Y por eso, quien vive dando migajas no solo está lejos de ti, está lejos de Dios. No porque no tenga salvación, sino porque aún no ha comprendido el modelo del amor divino. Dar sin temor, sin medida, sin manipulación. Y aquí viene una verdad que cuesta aceptar. Muchas veces, quien da migajas ha sido profundamente herido, pero en lugar de acudir a Dios, ha decidido protegerse construyendo muros. Muros que impiden la vulnerabilidad, la entrega, la sinceridad. Y esos muros se convierten en la prisión emocional desde donde relacionan con otros. Por eso, cuando tú das amor, no lo reciben. Cuando tú das comprensión, lo toman como debilidad. Cuando tú esperas reciprocidad, ellos calculan cómo mantenerte esperando, porque en su mente, amar es peligroso. En su experiencia, amar es exponerse al dolor. Entonces deciden dar poco, porque creen que así nunca serán heridos, pero en ese proceso hieren. Sin decirlo abiertamente, su mensaje es claro: tú no mereces más de mí. Eso destruye, porque uno empieza a cuestionarse, a pensar que tal vez está pidiendo demasiado, que tal vez debe conformarse. Pero eso es mentira. No estás pidiendo demasiado, estás pidiendo lo que Dios diseñó para ti. Una relación basada en el respeto, el compromiso y la entrega mutua. Efesios 5:2 nos exhorta: vivan una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. El amor, según Dios, se entrega, y no se entrega por partes. No se fracciona, no se administra como si fuera una moneda de cambio. Se da con libertad, con valentía, con fe. Por eso, quien no puede amar así necesita más de Dios, no más de ti. Y aquí surge una pregunta dolorosa pero necesaria. ¿Qué haces tú aferrándote a las migajas? ¿Qué parte de tu corazón ha aceptado que un poco es mejor que nada? ¿Quién te convenció de que debías agradecer por sobras, por silencios, por respuestas tibias? Porque tan importante como ver la desconexión espiritual de quien da migajas es reconocer la propia herida que te hace tolerarlas. Dios no te creó para vivir en carencia emocional. Él no te formó para mendigar afecto. En Salmos 139:14, David declara: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Tú eres una de esas obras maravillosas, y cuando lo entiendes, algo se rompe por dentro. Ya no aceptas lo mínimo. Ya no te quedas esperando que alguien decida si vales o no, porque tu valor no depende de su entrega, sino de la sangre de Cristo. La cruz fue la prueba máxima de amor sin condiciones. No fue una muestra simbólica, fue una entrega sangrienta, total, irrepetible. Jesús no te dio migajas de salvación, te dio todo. Entonces, ¿por qué aceptar menos en tus relaciones? ¿Por qué tolerar que alguien que dice amarte no pueda mostrarlo con acciones? La desconexión espiritual de quien da poco se vuelve evidente cuando tú comienzas a sanarte. Cuando dejas de rogar, cuando dejas de justificar, cuando comienzas a mirar hacia el cielo y dices: Señor, muéstrame mi valor en ti. Es entonces cuando el Espíritu Santo comienza a actuar, no para cambiar al otro, sino para restaurarte a ti. Porque el primer paso para salir de relaciones desequilibradas es recordar quién eres. Y cuando lo haces, el dolor comienza a transformarse en discernimiento. Ya no necesitas pruebas, ya no suplicas explicaciones, ya no esperas cambios. Porque sabes que no se trata de ti. Se trata de una persona rota que aún no ha acudido a la fuente de agua viva. Como la samaritana en el pozo, quien iba a buscar agua sin saber que estaba seca por dentro. Jesús le dijo en Juan 4:14: pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Esa es la sed que tiene quien da migajas, la sed del alma. Pero mientras no beba de esa agua,
seguirá relacionándose desde el vacío y tú no puedes llenarlo, porque tu amor no es suficiente para sanar lo que solo Dios puede restaurar. Tu ternura, tu paciencia, tu entrega, por más sinceras que sean, no reemplazan el proceso espiritual que esa persona necesita vivir. Entonces debes tomar una decisión: seguir en el ciclo de esperar lo mínimo, o elevar tu mirada y decir: Señor, ayúdame a soltar lo que me disminuye. Es una oración difícil, pero poderosa, porque en el momento en que sueltas las migajas, Dios comienza a mostrarte el banquete que tenía reservado para ti. En Isaías 55:2, Dios pregunta: ¿por qué gastan el dinero en lo que no es pan y su trabajo en lo que no sacia? Escúchenme atentamente y coman lo que es bueno y se deleitarán con manjares. Ese versículo no habla solo de alimento físico, habla de relaciones, de prioridades, de afectos. ¿Por qué invertir tus fuerzas en alguien que no puede o no quiere darte lo que tu alma necesita? ¿Por qué quedarte en un lugar donde el amor llega con cuentagotas y la atención es una moneda de manipulación? Dios no te quiere ahí. Dios quiere verte amado, completo, en relaciones que reflejen su diseño de plenitud. Y esto no significa que debas odiar a quien da migajas. No. Significa que debes entender que esa persona está en un proceso que tal vez no le permite amar bien. Y eso no es tu culpa, ni tu misión. Puedes orar por él o por ella, puedes desearle lo mejor, pero no tienes por qué seguir siendo el recipiente de su escasez emocional, porque cuando tú aceptas migajas, estás negando el valor que Dios ya declaró sobre ti. Estás diciendo, aunque no con palabras, que no mereces más, pero sí mereces, no por orgullo, sino porque eres hijo, hija del Altísimo. El enemigo quiere convencerte de que eso es conformismo espiritual, pero no lo es. Es discernimiento, es obediencia, es reconocer que tu alma fue diseñada para recibir amor del bueno, del firme, del que permanece, no el que se retira cuando le hablas de compromiso, no el que aparece solo cuando necesita algo, no el que da un te extraño y después vuelve al silencio. Dios no actúa así contigo. Él no te da migajas de presencia. Él está siempre, aun cuando no lo sientes, aun cuando dudas. En Deuteronomio 31:6 promete: el Señor tu Dios irá contigo, no te dejará ni te desamparará. Esa es la fidelidad que mereces. Y si no la encuentras en alguien, no es que estés pidiendo demasiado, es que esa persona está ofreciendo muy poco. Llegará el día en que mirarás atrás y dirás: gracias, Señor, por no dejarme encadenado a lo mínimo. Porque cuando tú sueltas a quien da poco, Dios te guía hacia lo que da plenitud. Te guía hacia relaciones donde no hay miedo al amor, donde el respeto no es negociable, donde la entrega es un lenguaje común, y entonces entenderás que no perdiste a alguien. Fuiste liberado, no te rechazaron, te preservaron, porque Dios nunca permite que permanezcas donde tu corazón es desgastado en nombre del amor. Y si hoy duele, mañana entenderás, porque cuando te conectas con tu valor espiritual, todo cambia. Ya no mendigas, ya no insistes, ya no esperas migajas, porque sabes que tu alma fue diseñada para más. El orgullo siempre se disfraza de fortaleza, pero en realidad es una de las mayores debilidades del alma. Quien entrega migajas emocionales rara vez lo hace por ignorancia. Lo hace porque se ha convencido de que es superior, de que tiene el control, de que su valor radica en cuánto puede retener y no en cuánto puede dar. Esa actitud no es un signo de inteligencia ni de equilibrio. Es el eco de un corazón que ha hecho del orgullo su refugio y que ha confundido la dureza con autoridad. Lo más trágico es que ese tipo de persona no solo da poco porque no tiene más, sino porque cree que dar más lo haría débil. En su mente, entregar amor, atención o cuidado completo es perder poder.
Pero esa mentalidad está completamente opuesta al diseño de Dios. En Proverbios 16:18 se nos advierte: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Este versículo no solo describe una secuencia espiritual, sino una ley invisible que siempre se cumple. Aquellos que se levantan en altivez, que desprecian, que minimizan el valor de los demás, están caminando hacia una caída segura. El problema es que muchas veces no lo perciben. Se sienten en ventaja cuando el otro da todo y ellos administran migajas. Se sienten importantes cuando alguien espera con esperanza lo que ellos deciden retener. Pero esa sensación de poder es efímera, vacía, ilusoria. No se basa en el amor, sino en el ego. Y todo lo que se edifica en el ego, tarde o temprano, colapsa. En la Biblia encontramos un retrato preciso de este tipo de orgullo espiritual. El fariseo del templo, aquel que oraba diciendo: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Lucas 18:11 representa al que se cree superior, aquel que se compara, que juzga, que se siente con derecho de determinar cuánto vale el otro. Pero Jesús no elogió a ese hombre. Al contrario, dijo que el publicano arrepentido, el que ni siquiera alzaba los ojos al cielo, fue el que salió justificado. Porque Dios no se impresiona con apariencias, ni con discursos, ni con manipulaciones emocionales. Dios mira el corazón, y cuando encuentra orgullo, retira su favor. Santiago 4:6 lo afirma de manera categórica: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por eso, quien da migajas, creyendo que así tiene el control de la relación, está entrando en una dimensión peligrosa: la autosuficiencia espiritual. Esa actitud no solo daña al otro, también bloquea la obra de Dios en su propia vida. Porque donde hay orgullo, no hay espacio para la corrección. Donde hay altivez, no hay lugar para la transformación. Ese es el verdadero punto débil de quien actúa así. Cree que está gobernando cuando en realidad está perdiendo. Porque el orgullo impide reconocer el error, impide arrepentirse, impide restaurar lo que ha sido dañado. Hay una historia en el Antiguo Testamento que muestra cómo el orgullo puede ser el principio del fin. Nabucodonosor, rey de Babilonia, era un hombre que se exaltó por encima de todo. Caminaba por su palacio diciendo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Daniel 4:30. Pero mientras hablaba, una voz del cielo le declaró juicio. Dios lo humilló, lo despojó de su trono, lo hizo comer pasto como los animales del campo. Todo porque su corazón se había llenado de soberbia. Solo cuando levantó sus ojos al cielo y reconoció que el Altísimo tiene dominio sobre los reinos, fue restaurado. Esa historia revela una verdad que nadie puede ignorar: el orgullo atrae el quebranto. Y lo más común es que este tipo de personas no vean su propio estado espiritual. Se ven como fuertes, racionales, autosuficientes, pero espiritualmente están desnudos, como la iglesia de la Odisea, a la que Jesús dijo: tú dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada, pero no te das cuenta de que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis 3:17. Esa desconexión entre la percepción que tienen de sí mismos y la realidad espiritual que Dios ve es el terreno más peligroso del orgullo, porque el soberbio no solo rechaza al otro, también termina rechazando la voz de Dios. Endurece su corazón, se cierra a la verdad y se aferra a su falsa posición de poder. Pero ese poder no proviene del cielo, proviene del miedo. Y el miedo, aunque grite, es siempre un síntoma de debilidad. Quien entrega migajas desde el orgullo teme perder el control, teme depender, teme mostrarse vulnerable. Por eso se escuda en la frialdad, en la distancia, en la indiferencia selectiva. Aprende a usar el silencio como castigo y las palabras como carnada. Se convierte en alguien que da poco,
no porque no pueda dar más, sino porque no quiere quedar expuesto. Pero esa barrera que levanta contra el otro es también una barrera contra Dios, porque donde hay temor a la entrega, no hay fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. El orgulloso no confía, calcula, no ama, controla, no se entrega, se protege, y ese ciclo se convierte en su propia prisión espiritual. La verdadera fortaleza no se mide por cuánto control tienes sobre los demás, sino por cuánto eres capaz de amar sin reservas. Jesús, siendo el Hijo de Dios, se humilló, se hizo siervo, lavó pies, fue llevado como cordero al matadero y no abrió su boca. Y en ese silencio lleno de poder, mostró la mayor fuerza que alguien pueda tener, la de amar sin miedo, sin condiciones, sin orgullo. Filipenses 2:8 lo declara con contundencia: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el modelo divino. No es el que da lo mínimo para conservar una posición, es el que lo da todo, porque sabe que su identidad no depende de lo que recibe, sino de lo que entrega. Quien da migajas por orgullo revela que su identidad está construida sobre la validación del otro. Necesita sentirse en control para sentirse valioso. Pero eso no es amor. Eso es idolatría del ego. Y todo lo que se construye sobre esa base está condenado al colapso. Porque el alma que no se rinde ante Dios, se rinde ante su propio orgullo. Y el orgullo no tiene compasión, no reconoce límites, no sabe cuándo detenerse. Se alimenta de la adoración de los demás, pero nunca se sacia. Por eso, una relación con alguien así se vuelve agotadora, porque siempre se espera más de ti, mientras ellos dan menos. Y cuando preguntas por qué, te hacen creer que el problema eres tú. Pero en realidad están luchando con una visión distorsionada de sí mismos. Una visión que necesita quebrarse para que Dios pueda entrar. El orgullo es la barrera más alta entre el ser humano y la transformación. Y mientras el corazón esté aferrado a esa falsa superioridad, no hay sanidad posible. Isaías 57:15 ofrece una promesa clara: yo habito en la altura y la santidad, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Eso significa que Dios no se acerca al soberbio, se acerca al quebrantado. Y si quien da migajas quiere experimentar el amor verdadero, primero debe permitir que su orgullo sea desmantelado, porque el amor no se puede controlar, solo se puede recibir y entregar con libertad. En las relaciones humanas, el orgullo se manifiesta en gestos sutiles pero destructivos, en el desprecio, en la comparación constante, en el trato desigual, en la creencia de que uno merece más atención, más respeto, más espacio. Pero ante los ojos de Dios, todos estamos en el mismo nivel. Todos somos vasos de barro necesitados de gracia. Romanos 12:3 dice: nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. El que piensa de sí con cordura no se cree superior, ni se siente con derecho a medir lo que el otro merece. El que piensa con cordura entiende que el amor solo tiene sentido cuando se da sin medida. Cuando Jesús se encontró con Pedro después de la resurrección, no le exigió pruebas. Le preguntó una sola cosa: ¿me amas? Juan 21:15. Porque el amor es lo único que sostiene una relación. No los juegos de poder, no la manipulación, no la superioridad, solo el amor. Y el que ama, da sin calcular, da sin miedo, da sin esconderse detrás de barreras. El que ama como Jesús se expone, pero también vive en paz, porque sabe que el amor que entrega viene de una fuente inagotable. Por eso, el punto débil más profundo de quien da migajas no es su falta de emoción, es su falta de humildad.
No se trata de un problema de expresión afectiva, sino de una herida espiritual no resuelta. Mientras el corazón esté gobernado por el orgullo, no puede haber conexión genuina con otro ser humano, y mucho menos con Dios, porque el primer requisito para recibir el amor divino es reconocer que lo necesitas. El orgulloso no lo hace, cree que lo tiene todo, cree que está en lo correcto, cree que si da poco se protege, pero en realidad se está perdiendo la experiencia más poderosa del alma, la libertad de amar sin reservas. Ese es el sufrimiento que tarde o temprano llega, porque el que no sabe amar tampoco sabe recibir amor. Se aísla, se encierra, se endurece, pero en el fondo vive con sed de algo que ni el poder, ni el control, ni las migajas pueden saciar. Solo el amor perfecto de Dios puede llenar ese vacío, y para recibirlo es necesario derribar el orgullo. Ese orgullo que actúa como escudo, pero que en realidad es una cadena. Esa altivez que parece poder, pero que en realidad es una prisión. Solo cuando esa cadena se rompe, el alma comienza a sanar, y el amor, ese amor verdadero, encuentra espacio para entrar. Ignorar puede parecer una acción pasiva, pero en el ámbito espiritual es una de las decisiones más poderosas que una persona puede tomar cuando está siendo manipulada por alguien que entrega solo migajas. No se trata de indiferencia ni de frialdad, sino de sabiduría. El silencio que nace del discernimiento tiene más poder que 1000 palabras nacidas de la desesperación. Quien te da poco espera una reacción. Quiere tu reclamo, tu necesidad, tu angustia. Se alimenta de verte pedir lo que debería ofrecer sin que lo exijas. Pero cuando tú decides no responder, cuando te posicionas en quietud con la certeza de que Dios pelea por ti, desarmas su juego por completo. No es una estrategia emocional, es una batalla espiritual que se gana desde la fe. Éxodo 14:14 declara: el Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Este versículo no fue dado en medio de un momento cómodo. Fue entregado cuando el pueblo de Israel estaba frente al Mar Rojo, con el ejército de Faraón pisándoles los talones. Era un momento crítico. Humanamente, lo más lógico era entrar en pánico, clamar por ayuda, buscar una solución inmediata. Pero la instrucción divina fue: estad tranquilos. El mismo principio se aplica a las relaciones en las que alguien te entrega afecto dosificado. La carne quiere confrontar, quiere exigir justicia, quiere hacer notar el dolor. Pero el espíritu guiado por Dios entiende que el verdadero poder no está en reaccionar, sino en reposar. Cuando decides ignorar las migajas y no entrar en el ciclo de búsqueda desesperada, comienzas a caminar por un terreno nuevo, el de la fe madura, la fe que no necesita explicaciones, la fe que no se doblega ante el chantaje emocional, la fe que no se debilita cuando el otro se retira, porque has comprendido que tu estabilidad no proviene de lo que recibes de las personas, sino de lo que has recibido de Dios. Isaías 26:3 nos promete: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esa paz es el mayor escudo contra las migajas disfrazadas de amor. Cuando tú tienes paz interior, ya no necesitas rogar por migajas. Ya no te hace falta demostrar nada. Y esa es una posición que desconcierta profundamente a quien te ha tenido bajo control. La persona que da poco no sabe cómo enfrentar el silencio del discernimiento. Está acostumbrada a que sus ausencias provoquen ansiedad, a que sus indiferencias generen explicaciones, a que sus juegos produzcan inseguridad. Pero cuando tú no reaccionas, cuando eliges ignorar sin resentimiento, sino desde la claridad espiritual, algo comienza a quebrarse en el otro. Ya no tiene el control, ya no puede medir tu valor por tus súplicas, ya no encuentra en ti el reflejo de su manipulación, y eso le causa un vacío.
no por amor, sino por pérdida de influencia. En el relato de Nehemías, cuando los enemigos intentaban detener la reconstrucción de los muros, una de sus estrategias fue enviar mensajes insistentes, tratando de provocar una respuesta. Querían que Nehemías bajara del muro para reunirse con ellos, pero su respuesta fue firme: estoy ocupado en una gran obra y no puedo bajar. ¿Por qué se ha de suspender la obra mientras yo la dejo y desciendo a vosotros? Nehemías 6:3. Esa actitud resume lo que debe hacer quien ha decidido dejar de alimentar el juego de las migajas. El enfoque no está en responder al manipulador. El enfoque está en permanecer firme en la obra que Dios está haciendo en tu vida. Ignorar no es desinterés, es priorización. Es decidir que tu energía ya no será gastada en mantener relaciones unilaterales. Es reconocer que tu corazón necesita descanso y que ese descanso no viene de perseguir explicaciones, sino de habitar en la presencia de Dios. Salmos 46:10 nos invita: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Cuando estás quieto, conoces. Conoces quién es Él, pero también conoces quién eres tú. Y ese conocimiento rompe las cadenas del miedo, de la dependencia emocional, del deseo de validación. Ya no necesitas demostrar tu valía a quien te da lo mínimo, porque has comprendido que tu identidad está anclada en lo eterno, no en lo volátil. El acto de ignorar desde la fe es una declaración de victoria. Es decir, no me rindo, pero tampoco te sigo. No me destruyo, pero tampoco me desgasto. No te odio, pero tampoco me someto. Es una línea clara que separa lo que viene de Dios y lo que viene del ego. Porque cuando tú decides dejar de reaccionar, empiezas a recibir instrucción directa del cielo. Dios comienza a mostrarte caminos nuevos, a revelarte verdades que antes no podías ver, porque estabas demasiado ocupado interpretando silencios ajenos. En el momento que te desconectas del ciclo de las migajas, te conectas al flujo de la gracia. Y esa gracia empieza a sanar lo que el desgaste emocional había secado. Romanos 12:21 nos exhorta: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esta es la estrategia del reino. No se vence al manipulador con confrontación, sino con firmeza en lo correcto. No se vence a la indiferencia con llanto, sino con consistencia espiritual. No se vence a quien te da poco tratando de hacerle ver su error, sino permaneciendo en tu valor, aunque él o ella no lo vea. El silencio que nace del Espíritu Santo no es vacío, es semilla. Y esa semilla, cuando es sembrada en obediencia, da fruto a su tiempo. La paciencia se vuelve tu aliada. No porque estés esperando que el otro cambie, sino porque has dejado de tener expectativas que nacen del alma y has comenzado a caminar con los ojos puestos en el Espíritu. Gálatas 6:9 promete: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. El bien que haces al no devolver indiferencia por indiferencia, al no ceder al impulso de rogar, al mantenerte en tu lugar, es una siembra espiritual poderosa. Cada vez que eliges no responder desde la carne, estás avanzando en tu propósito. Estás siendo moldeado por Dios para una dimensión de madurez que pocos conocen. Aquel que te da migajas no lo espera. Espera tus ruegos, tus quejas, tus intentos de negociación. Espera que vuelvas. Pero cuando tú decides ignorar con dignidad, el impacto es profundo, porque en el mundo espiritual esa decisión es vista como un acto de autoridad. Estás diciendo: no me doblego ante el temor de ser abandonado, no me vendo por un poco de atención, no sacrifico mi paz por un momento de validación. Y esa determinación hace que el cielo se movilice a tu favor, porque has alineado tu conducta a la verdad, y la verdad siempre trae libertad. Juan 8:32 lo afirma: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La libertad que viene de Dios no consiste en cortar vínculos con rabia, consiste en caminar libre de la necesidad de que alguien más te confirme. Cuando tú sabes que fuiste creado por amor, para el amor y desde el amor,
no te conformas con menos, y no es orgullo, es reverencia. Es decir, mi corazón es territorio sagrado y solo puede habitar en él quien entienda su valor. No necesito castigar a quien me dio poco, solo necesito dejar de participar en esa dinámica, porque al no responder, al no mendigar, al no rogar, estás enviando un mensaje claro: ya no soy parte del juego. Esa es la verdadera justicia divina, no la que busca revancha, sino la que establece orden. Dios no te pide que luches por tu dignidad, Él ya la estableció en la cruz. Lo que te pide es que camines de acuerdo a ella. Y eso implica saber cuándo callar, cuándo detenerte, cuándo soltar. Cuando Jesús fue arrestado y llevado ante Pilato, se le hicieron muchas preguntas, pero él no respondió. Marcos 15:5 dice: mas Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. El silencio de Jesús no fue debilidad, fue juicio. Fue una declaración de que el que conoce la verdad no necesita defenderse. Ese silencio sigue siendo hoy una lección poderosa para quienes están siendo manipulados por afectos fragmentados. No todos merecen una explicación, no todos merecen una reacción. Algunos solo necesitan encontrar el vacío que queda cuando te vas, no para dañarlos, sino para que enfrenten su reflejo sin ti como espejo. Porque mientras tú estés ahí, intentando llenar lo que ellos no quieren ofrecer, seguirán creyendo que tienen el control. Pero cuando te apartas, cuando no respondes, cuando simplemente desapareces emocionalmente, comienza el proceso. No en ti, porque tú ya lo iniciaste, sino en ellos, que comienzan a enfrentar las consecuencias de haber sembrado escasez. Dios honra al que actúa con rectitud. Y si tu decisión de ignorar nace de una revelación espiritual, no estás escapando, estás obedeciendo, no estás rindiéndote, estás avanzando. El alma necesita ese tipo de decisiones para romper con los lazos invisibles que te atan al lugar de la migaja. Y cuando lo haces, algo cambia, no afuera, sino dentro. La paz empieza a habitar donde antes había ansiedad. La claridad sustituye la confusión. La esperanza reemplaza el desgaste, porque Dios se mueve en la verdad y tú has elegido caminar en ella. El que da migajas descubrirá en tu silencio que ya no puede usarte como medida de su poder, que ya no tiene tu atención como garantía, que algo en ti se quebró para bien, y aunque al principio no lo entienda, aunque lo interprete como frialdad o desprecio, tarde o temprano comprenderá que lo que perdió no fue tu presencia, sino tu disponibilidad emocional. Y eso tiene un peso espiritual más fuerte que cualquier confrontación directa. Cuando decides ignorar desde la fe, comienzas a vivir desde la plenitud. Ya no necesitas recibir para sentirte lleno, ya no necesitas ser visto para sentirte validado, porque el cielo ya te ha visto y te ha declarado digno. Colosenses 3:3 lo afirma: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esa vida escondida, protegida, reservada, es el mayor tesoro que tienes. Y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a tratarla como algo negociable. Hay una forma en que Dios actúa cuando decides alejarte. Él se mueve en tu lugar. No porque seas débil, sino porque ya diste suficiente. Porque Él conoce el desgaste de haber amado con sinceridad y haber recibido apenas lo justo para no rendirte. Conoce la lucha interior de quien sostiene un vínculo que ya no nutre, solo consume. Por eso, cuando llega el momento de apartarte, no estás huyendo. Estás obedeciendo una dirección espiritual que no se puede postergar. Porque permanecer en donde solo hay migajas no es humildad. Es descuido del templo que eres tú. Y cuando por fin das ese paso, algo invisible comienza a suceder. El cielo se activa en lo oculto y el silencio se convierte en una herramienta de confrontación divina. Dios no necesita gritar para hablar. A veces, la ausencia que permites se convierte en el megáfono del Espíritu Santo para hacer reflexionar a quien no quiso escuchar cuando hablaste.
Porque cuando tú estabas presente, cuando tu amor era constante, cuando tu entrega era visible, no lo valoraban, lo veían como algo garantizado, pero al irte, no te llevan contigo, se quedan solos con ellos mismos. Y ahí es donde el vacío comienza a hablar más fuerte que cualquier argumento. Es ahí donde el Espíritu obra, no a través de la confrontación directa, sino del eco de tu silencio, del espacio que antes ocupabas y que ahora se convierte en espejo. El alma que desprecia lo bueno no se da cuenta de su pérdida hasta que el bien deja de estar disponible. Y eso no es venganza, es principio espiritual. Proverbios 27:7 lo dice sin rodeos. Al que está saciado, lo dulce le parece amargo, pero al hambriento, todo lo amargo le es dulce. Cuando tu amor era constante, se volvió algo común. Pero cuando ese amor se retira, el corazón hambriento empieza a entender el valor de lo que rechazó. No porque tú lo hayas castigado, sino porque el Espíritu comenzó a remover las falsas seguridades sobre las que esa persona construía su aparente control. El cielo se involucra cuando tú te apartas con limpieza, no con rabia, no con altivez, sino con obediencia. Porque una cosa es cerrar una puerta desde la amargura y otra es cerrarla sabiendo que Dios no quiere que permanezcas donde solo hay desgaste. En Mateo 10:14, Jesús dio una instrucción muy clara a sus discípulos. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Esa acción no era un gesto de desprecio, era una declaración espiritual. He dado lo que se me pidió dar, ahora sigo caminando hacia donde la semilla pueda dar fruto. Y esa sacudida de pies no solo es hacia el lugar, sino también hacia la persona. Quien da migajas también es responsable de las semillas que despreció. No podrá decir que no tuvo oportunidades. No podrá culpar al silencio cuando ignoró las palabras. No podrá victimizarse ante tu ausencia porque tuvo tu presencia y no la valoró. Y en esa confrontación silenciosa comienza el proceso más profundo. Dios empieza a tratar directamente con esa alma. Ya no usará tus gestos, ni tus palabras, ni tus intentos. Usará el vacío, usará el silencio, usará el eco de lo que ya no está. Y ese es el sufrimiento que más impacta. El que no puedes evitar, el que no puedes callar, el que llega cuando todo lo que ignoraste se convierte en necesidad, cuando el que despreciaba tu entrega comienza a buscarla. Pero ya no hay respuesta, porque no se trata de venganza, sino de límite. Dios no permite que lo que es santo sea pisoteado. Y cuando una relación deja de reflejar el diseño del cielo, el mismo cielo comienza a retirarse, no como castigo, sino como protección. Salmo 101:7 declara: no habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. El que juega con afecto, el que dosifica el amor, el que manipula con migajas, no puede permanecer donde habita la presencia de Dios. Por eso, apartarte no es fracaso, es purificación, es la decisión de no seguir negociando tu valor, es mirar al cielo y decir: ya entendí que lo que me das no refleja el amor de Dios. Y cuando das ese paso, aunque duela, algo se limpia en lo profundo. Algo se desata, algo se ordena. Ya no estás en modo espera, estás en modo propósito. Y cuando entras en esa dimensión, Dios se encarga del resto. Romanos 12:19 lo asegura con fuerza: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esa venganza no es un castigo como lo imagina el mundo. Es justicia, es restauración del orden, es permitir que cada uno coseche lo que sembró. Y quien sembró indiferencia recogerá distancia. Quien sembró desdén cosechará ausencia. No como maldición, sino como resultado, porque Dios es justo,
porque Él no se burla, porque todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Gálatas 6:7. Y en el momento en que tú decides dejar de sembrar en tierra seca, dejas espacio para que el cielo te muestre un terreno fértil, porque Dios nunca te pedirá que riegues donde Él ya no quiere que plantes. Nunca te mantendrá en un lugar donde tu alma se marchita. Nunca te dejará estancado en una dinámica de espera eterna. Cuando Él dice basta, no es un rechazo, es un rescate. Ese rescate es silencioso, pero definitivo. No viene acompañado de grandes señales, sino de convicciones internas que ya no puedes ignorar. Y aunque el corazón quiera volver, la paz te indica que no debes hacerlo, porque has sido liberado, porque el ciclo terminó, porque el propósito no está donde solo hay dolor y confusión. Isaías 43:19 es una promesa viva en estos procesos. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Esa cosa nueva no puede comenzar mientras insistas en quedarte donde todo es repetición. Cuando te apartas, dejas que Dios hable por ti. Ya no son tus palabras, ni tus lágrimas, ni tus gestos. Es su espíritu el que toma el control. Y lo que tú no lograste con diálogo, Él lo logra con silencio. Porque no se trata de convencer al otro, se trata de permitir que el otro mire al espejo sin que tú lo sostengas. Porque mientras tú estés ahí, será más fácil para él o ella seguir fingiendo que todo está bajo control. Pero al irte, al soltar, al guardar silencio, la verdad se vuelve insoportable, porque ya no hay distracción, ya no hay excusa, solo queda la realidad. Perdiste algo que no debías haber despreciado, y esa revelación duele. No porque tú la provoques, sino porque Dios permite que la conciencia despierte. Que lo que antes parecía normal ahora se sienta vacío. Que el lugar donde habitaba tu presencia ahora sea frío. Que el silencio que dejas atrás se convierta en una pregunta que no encuentra respuesta. Y esa es la obra del Espíritu, no del ego, no del rencor, sino de la verdad que se instala cuando tú decides salir con honra y dejar a Dios actuar. No es tu tarea hacer sufrir a quien te hirió, no es tu misión dar lecciones, pero cuando tú obedeces y te apartas, el sufrimiento aparece solo, no por maldad, sino porque la ausencia del bien siempre deja huella. El alma reconoce, tarde o temprano, cuando ha sido confrontada por la verdad. Y no hay mayor verdad que una decisión tomada en obediencia, sin drama, sin ruido, sin explicaciones innecesarias. Solo una puerta cerrada con firmeza, mientras el cielo escribe una nueva historia. El que da migajas no esperaba que te fueras, no esperaba que dejaras de insistir, no esperaba que dejaras de esperar. Por eso cuando lo haces, algo se estremece, no por tu fuerza, sino por la autoridad espiritual que hay detrás de tu decisión. Porque el cielo respalda a quien camina en integridad, porque Dios honra a quien elige su paz por encima del caos emocional. Porque el Espíritu Santo se manifiesta con más poder en el silencio obediente que en 1000 discursos sin dirección. Ese es el punto de quiebre. No el momento en que el otro cambia, sino el momento en que tú ya no necesitas que cambie. Porque tu libertad ya no depende de su respuesta. Porque tu gozo ya no está condicionado a su afecto. Porque tu fe ya no se sostiene por lo que esperas de él o ella, sino por lo que has creído de Dios. Y cuando llegas ahí, todo cambia. El alma se fortalece, el corazón se aquieta, la visión se aclara, y el que antes ocupaba tanto espacio en tus pensamientos comienza a perder peso. Porque ya no es tu centro, ya no es tu norte, ya no es tu anhelo, es solo parte de un proceso que terminó. Dios te lleva a ese lugar no para que olvides, sino para que recuerdes quién eres. No para que te endurezcas, sino para que sanes. No para que pierdas la esperanza en el amor,
sino para que descubras que el amor verdadero no da migajas, se entrega por completo como Cristo lo hizo. Efesios 5:2 lo afirma con poder. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ese es el modelo. Y todo lo que se aleje de ese modelo debe ser confrontado por la luz. Tu luz, la luz que no se apaga por haber sido ignorada, la luz que no se reduce por haberse entregado sin medida, la luz que no necesita aprobación para brillar. Esa luz es la que permanece cuando tú decides alejarte. Es la que guía tu camino. Es la que confronta al otro. Es la que atrae nuevas personas, nuevas oportunidades, nuevos comienzos. Porque el Dios que te permitió cerrar una puerta no es un Dios de escasez, es un Dios de plenitud. Cuando decides restaurarte en Dios y caminar con firmeza en tu identidad, el que daba migajas empieza a sentirse descolocado, no porque tú hayas cambiado por orgullo, sino porque dejaste de ser predecible. Ya no eres la persona que se desgasta buscando una respuesta, una señal, una promesa rota que se repita una vez más. Ahora eres alguien que ha comprendido que vivir esperando migajas es negar el banquete que Dios preparó para ti. Y cuando esa verdad se instala, nada vuelve a ser igual. El que antes manejaba las cuerdas de la atención parcial y la entrega condicionada, se da cuenta de que el juego terminó. Pero no porque tú lo anunciaste, sino porque tu espíritu cambió de posición. El alma que se alinea con Dios ya no negocia con la confusión, no camina hacia donde no hay paz, no busca amor donde solo hay retazos de afecto. Y eso se nota, no por tus palabras, sino por tu ausencia en el lugar del desgaste. Ya no estás donde se consume tu valor, porque ahora te mueves donde se honra tu presencia. Es esa nueva postura lo que incomoda al que antes parecía tener poder, porque su poder era frágil, dependía de tu necesidad. Pero ahora que has sido restaurado en la verdad, ahora que ya no das explicaciones por haberte retirado, se encuentra frente a un escenario que no puede controlar. Tú ya no estás disponible. No se trata de castigo, se trata de consecuencia. Porque toda relación que se sostiene en desequilibrio está sostenida por un alma que aún no conoce su plenitud. Pero cuando esa alma despierta, el desequilibrio se derrumba. Y ahí comienza el sufrimiento de quien solo supo dar poco. Ahora tiene que lidiar con su propio vacío. Antes lo escondía detrás de tus palabras, de tu esperanza, de tu persistencia. Pero ahora solo queda su reflejo. Y ese reflejo muestra con claridad que el control no era amor, que la distancia disfrazada de prudencia era falta de entrega, que los silencios nunca fueron madurez, sino evasión. Hebreos 4:13 declara: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esa es la escena espiritual que se desarrolla cuando tú eliges retirarte en obediencia. El alma del otro queda desnuda ante Dios. Ya no puede usar tus errores como excusa. Ya no puede esconder su falta de compromiso en tus emociones. Ahora tiene que rendir cuentas. Y el sufrimiento no viene por tu partida, sino por la exposición que eso provoca. Porque la verdad, cuando no se quiere aceptar, duele. Pero cuando ya no hay cómo huir de ella, transforma. Dios comienza a tratar con quien se creía superior. Le muestra que el que más necesita no es el que se fue, sino el que se quedó estancado en su orgullo. Porque dar migajas no es un acto de fortaleza, es una señal de que el corazón aún no ha sido lleno por el amor del Padre. Por eso, cuando tú decides soltar, Dios comienza a llenar los espacios que tú ocupabas con confrontación. Ya no eres tú quien insiste, ahora es el Espíritu Santo quien señala, quien habla, quien incomoda. Y lo hace no para destruir, sino para redimir. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, pero tampoco permitirá que sus hijos
vivan atrapados en relaciones que no reflejan su gloria. El proceso no es inmediato. A veces el otro resiste. A veces intenta provocarte para que regreses. Pero cuando no obtiene reacción, cuando nota que tu decisión no nace de la rabia, sino de la convicción, el efecto es inevitable. Porque no hay nada más fuerte que un alma que ha sido fortalecida por Dios. Proverbios 19:3 dice: la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Así reacciona el que da poco cuando tú eliges avanzar. En lugar de reconocer sus errores, primero se molesta, pero no contigo, con Dios. Porque intuye que hay algo superior guiando tu proceso, que tu alejamiento no es personal, es espiritual. Y eso lo desarma. Ya no tiene a quién culpar. Ya no puede justificar su falta de entrega con tus reacciones. Ahora tiene que verse tal como es. Alguien que necesitaba a otro para sostener una imagen que no reflejaba su realidad interior. Y ahí, en ese punto de quiebre, comienza la verdadera obra de Dios. El Espíritu empieza a tocar lo que tú nunca pudiste tocar. Las zonas endurecidas, las justificaciones internas, las heridas no sanadas. Todo eso comienza a salir a la luz, porque ya no hay nadie que lo cubra. Ya no estás tú para protegerlo emocionalmente de sí mismo. Y esa es la mayor misericordia que Dios puede permitir. Mientras tú te reconstruyes desde la fe, mientras encuentras nuevas formas de caminar en libertad, el otro empieza a experimentar el peso de haber despreciado lo que ahora sabe que no podrá recuperar con facilidad. Y eso, aunque no lo diga, duele. Porque no hay pérdida más dolorosa que aquella que se produjo por soberbia. Y no hay mayor confrontación que ver cómo alguien que un día te rogaba, hoy ya no mira atrás. No porque haya dejado de amar, sino porque entendió que amar no es lo mismo que aguantar. El verdadero impacto de tu transformación no ocurre cuando te vas, sino cuando comienzas a florecer sin mirar atrás. Ese es el momento en que quien solo supo entregarte migajas comienza a experimentar el peso de una verdad ineludible. Perdiste lo que no estabas dispuesto a valorar, porque mientras estabas presente, mientras seguías insistiendo, mientras te desgastabas por mantener un vínculo desigual, él o ella todavía podía convencerse de que tenía el control. Pero ahora que ya no estás, ahora que tu crecimiento es evidente, el sufrimiento se vuelve profundo, no por lo que hiciste, sino por lo que ya no pueden detener. Dios no te levantó para humillar a nadie, pero sí permite que tu restauración se convierta en testimonio. Lo hace para mostrar que Él honra a quien escoge la dignidad, a quien camina en fe, aunque no entienda todo de inmediato, a quien deja de vivir mendigando afecto y empieza a habitar en la plenitud. Salmos 23:5 declara: aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Esa mesa no es venganza, es justicia, es evidencia de que el cielo respalda al corazón que obedeció cuando más dolía. Y esa copa rebosando es lo que más incomoda a quien se creyó superior. No porque tú lo exhibas, sino porque el fruto habla. Tu paz habla, tu constancia habla, tu silencio habla, tu brillo habla. Y todo eso se convierte en una confrontación para el alma que desprecia, porque pensaron que sin ellos te apagarías, que sin su atención caerías, que sin su afecto quedarías estancado. Pero ahora ven que Dios fue suficiente, que su ausencia no destruyó tu propósito, sino que lo impulsó. Y esa visión, por dentro, los quiebra. Porque nadie espera que lo que despreció un día florezca con tanta fuerza. La historia de José en Egipto es prueba de esto. Lo vendieron como esclavo, lo despreciaron, lo dieron por perdido. Pero cuando Dios lo levantó, los mismos hermanos que lo rechazaron tuvieron que mirarlo y reconocerlo.
Génesis 45, 4, 5 nos muestra ese momento cuando José les dice: yo soy vuestro hermano José, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Esa es la perspectiva del que florece en Dios. Sabe que todo lo vivido sirvió para bien. Y cuando tú llegas ahí, ya no hay rencor, solo claridad. No hay deseo de venganza, solo propósito. No hay dolor por lo perdido, solo gratitud por lo que Dios está haciendo. Porque cuando alguien te ve brillar después de haber despreciado tu luz, no necesita que digas nada. El crecimiento habla por ti, y ese testimonio será el mayor reflejo de lo que Dios puede hacer con un corazón que eligió sanar, avanzar y vivir en verdad. La mayor victoria que puedes alcanzar frente a quien te ofreció migajas no es hacerle sufrir, sino demostrarle con tu silencio, con tu distancia, con tu paz, que ya no eres la misma persona que se conformaba con poco. Pero más aún, es vivir en una plenitud tan sólida y tan establecida en Dios que ni siquiera necesitas que lo reconozca. Porque cuando ya no esperas disculpas ni validación, cuando no deseas regresar ni vengarte, cuando lo que antes te dolía ya no te toca, es cuando verdaderamente fuiste sanado. La herida dejó de ser el centro de tu historia y se convirtió en el suelo donde Dios plantó algo nuevo. Hay un poder sagrado en la forma en que Dios restaura lo que parecía inútil. Él no solo te rescata del lugar donde te menospreciaron, también te equipa para que nunca más te veas a través de los ojos de quien no supo valorarte. Y eso no significa endurecerte, significa madurar, significa entender que el amor no debe doler para ser real, que la espera no debe ser eterna para tener mérito, que la entrega no tiene por qué ser unilateral para ser santa. Has aprendido a través del proceso que tu alma fue diseñada para el amor genuino, no para sobrevivir con las obras emocionales de nadie. Cuando Dios empieza a revelarte esto, el enfoque cambia por completo. Ya no estás preguntándote por qué no te amaron como merecías. Ahora estás preguntándote qué tipo de amor estás listo para dar desde tu nueva posición espiritual. Y esa es la evidencia de que el proceso cumplió su propósito. El que da migajas queda atrapado en su propio ciclo hasta que decide dejar de hacerlo. Pero tú, al salir, no solo fuiste liberado del otro, también fuiste liberado de ti mismo, de tu necesidad de aprobación, de tu autoengaño, de tus expectativas mal sembradas. Ahora caminas sin ataduras, y eso es lo que el cielo celebra. Muchos piensan que hacer sufrir al otro es el objetivo, pero tú ya no necesitas eso, porque el sufrimiento más profundo no se produce por la pérdida externa, sino por la ausencia de crecimiento interno. Y si esa persona no cambia, su propia falta de transformación será su castigo. Tú, en cambio, florecerás. Y no porque alguien lo vea, sino porque Dios así lo ha determinado. Salmos 92, 12 lo declara con certeza: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Tu raíz está firme, tu hoja no cae, tu fruto llega a su tiempo. No necesitas prueba más grande que eso. La verdadera lección no es cómo hacer sufrir a quien te hirió, sino cómo levantarte en gracia para que ni siquiera su presencia tenga poder sobre tu destino. Eso es autoridad espiritual. Y cuando caminas en ella, todo cambia. Tu ambiente cambia, tus relaciones cambian, tu forma de hablar, de amar, de esperar, de decidir. Todo es gobernado por la sabiduría que nace de haber sobrevivido al desierto sin perder la fe. Porque el que da migajas lo hace por pobreza interior, pero tú has sido llenado por la abundancia del cielo. Y ahora que lo entiendes, ya no deseas su atención, no anhelas su cambio, ya no es necesario que vuelva, porque tú no necesitas un regreso, necesitabas un renacimiento, y ese renacimiento ya ocurrió.
Estás de pie, completo, con el corazón en paz y la mirada en alto. No porque el otro haya cambiado, sino porque tú ya no eres el mismo. Esa es la mayor victoria y también el mayor testimonio.